Muy bien, bienvenidos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros la semana para estar bien informados en temas de salud y bienestar. Todos los días estamos aquí acompañándolos para que conversemos de enfermedades, de patologías, de condiciones del organismo y hablemos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Por eso tenemos dos líneas telefónicas para que interactúen con nosotros con sus preguntas, 232-4604. Esta línea es local para Medellín y el área metropolitana, y también tenemos una línea de larga distancia, 018-051-5015, para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia, desde donde a diario nos reportan sintonía y nos escriben sus mensajes también para sugerirnos temas a nuestro correo electrónico sumedicoencasa@teleantioquia.com.co. Tema del día tiene que ver con la automedicación. Es muy común en nuestra cultura, somos muy dados a automedicarnos, a no consultar por urgencias. Bueno, porque dicen es que si voy a urgencias me dejan 3, 4 horas y con una gripa pues no, me tomo cualquier cosa y nada pasa. Pues resulta que sí pasa. Cuando tenemos alguna afección, alguna dolencia, alguien nos puede decir, ve, tómate esto que a mí me sirvió. Tenés un dolor de garganta, esto le sirve a mi hijo. Pues no es tan fácil esa automedicación o esa interacción medicamentosa. También se habla de productos naturales. Tómate esta medicina o estas goticas que me sirvieron mucho y como son naturales, nada pasa. Pues sí puede pasar, así que los invito para que estén muy atentos a la información que hoy tenemos para ustedes acerca de la automedicación, que definitivamente constituye un riesgo para nuestra salud. Veamos lo siguiente. Aunque es una práctica muy común, automedicarse puede traer graves consecuencias para la salud. El desconocimiento, las dificultades para el acceso a los servicios médicos y el autodiagnóstico son algunas de sus causas. Un dolor de cabeza, una inflamación de garganta o un dolor muscular son males habituales para quienes no van al médico, sino que prefieren acudir a algún medicamento que los alivie rápidamente. Sin embargo, la automedicación puede convertirse en un problema grave para la salud, porque no tiene en cuenta varios factores que intervienen en el consumo de medicinas, que deben ser acompañadas de una prescripción médica. Además, los medicamentos pueden actuar de forma diferente en unas y otras personas con más o menos sensibilidad o resistencia. Conozca los riesgos de automedicarse hoy en Su Médico en Casa. Y es que es tan sencillo que si no hacemos un uso adecuado de los medicamentos podemos poner en riesgo nuestra salud. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, un 10% de los pacientes que internan en los hospitales se debe a estos eventos que son definitivamente muy delicados. La población no sabe cómo se deben utilizar adecuadamente las medicinas, sobre todo la población de adultos mayores que tiene tantos medicamentos y no conoce las interacciones entre medicamentos y alimentos. Otra pregunta: ¿los medicamentos siempre se deben tomar con agua, con el estómago vacío, con el estómago lleno? Todas estas inquietudes las resolveremos hoy en Su Médico en Casa, así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en Su Médico en Casa. Nuestras líneas telefónicas están activas para que participen en el tema del día, que es muy interesante y forma parte de nuestra cultura. La automedicación, que constituye un riesgo para nuestra salud. 232-4604 y 018-051-5015. Y en redes sociales también pueden interactuar en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Saludamos a la doctora Isabel Eugenia Escobar Toledo. Ella es médica toxicóloga clínica de San Vicente Fundación. Gracias por estar acá, doctora. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Quiénes consultan más por interacción medicamentosa o automedicación? ¿Jóvenes, niños, adultos mayores? Pues digamos que puede suceder en todas las edades, pero sí es mucho más común en el adulto mayor, que utiliza más medicamentos, que ya tiene la función de los riñones disminuida, que casi siempre sufren de más enfermedades al mismo tiempo, entonces es mucho más común en ellos. Aparentemente diríamos, no, eso no es un riesgo, o sea, tomes esta pastillita que no le hace nada, pero definitivamente automedicarse es un riesgo tan grande para la salud como que podría ocasionar la muerte en algunos casos.
Sí, hay medicamentos que tienen un alto riesgo, por ejemplo, de reacciones alérgicas, como serían, por ejemplo, la dipirona, que es un excelente analgésico, es un excelente medicamento para controlar la fiebre, pero tiene un alto riesgo de desencadenar ese tipo de reacciones en las personas. Y si bien puede ir de una reacción en la piel, solamente un brote, pues también puede comprometer la vía respiratoria y si la persona no recibe atención médica rápidamente, puede llevar a la muerte. Ahorita hablábamos de un medicamento tan común, muy presente en la población, que es el acetaminofén, por ejemplo. Me decía la doctora que si nos excedemos en el consumo diario, que puede ser seis pastillas, por decirlo de alguna manera, podríamos llegarnos a intoxicar, hasta la muerte podríamos llegar, doctora. Sí, el acetaminofén es un excelente medicamento para el control del dolor en general, pero requiere evaluar adecuadamente al paciente y adicionalmente calcular cuál es la dosis específica para el paciente según su edad, según si tiene o no alguna enfermedad del hígado, de los riñones y también dependiendo de la enfermedad que tenga de base. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, estamos hablando hoy en Su Médico en Casa de la automedicación, que definitivamente es un riesgo para nuestra salud. Nuestras líneas telefónicas ya las van a ver para que participen con sus preguntas. Ustedes son los protagonistas de este espacio, así que aprovechenlo. Doctora Isabel, las estadísticas de pacientes que ingresan a los hospitales o por urgencia por este tipo de eventos son preocupantes. En el caso de nuestro medio, también se presentan mucho. O sea, la gente no sabe, digamos, por falta de pedagogía o de educación, cómo hacer esa interacción medicamentosa, con qué consumir los medicamentos, si con el estómago vacío, lleno, si con agua o sin agua. Sí, en muchas ocasiones no damos suficiente información a los pacientes, eso por un lado, y por el otro, la automedicación es supremamente elevada en nuestro medio. O sea, todos los pacientes van y buscan en las farmacias el medicamento que le dijo el vecino, el que le dijo la tía, el que le dijo la prima. Y bueno, esto puede llevar a que una medicación que habitualmente toma el paciente para una enfermedad pueda disminuir su efecto y de ese modo llevar a que el paciente tenga que estar en urgencias por una descompensación de su enfermedad de base. Pues me gustaría mucho realmente conocer los casos, experiencias que han tenido algunos televidentes, porque es algo muy común definitivamente. Doctora Isabel, y en cuanto a esa interacción medicamentosa, ¿cuáles son esos medicamentos más presentes que pueden desencadenar pues, un riesgo para la salud? Pues hay un medicamento específico que es un anticoagulante, la warfarina, que se utiliza en muchos pacientes que han tenido eventos trombóticos y que sufre supremamente una cantidad impresionante de interacciones medicamentosas, que a veces incluso son impredecibles algunas de ellas, pero a la mayoría de estos pacientes se los vincula a una clínica de anticoagulación precisamente para hacer un seguimiento muy estricto del medicamento. Aún así, no logramos evitar que todos los pacientes pues, eviten el consumo de otros medicamentos e incluso tiene interacciones graves. Por ejemplo, yo uso ese medicamento o lo prescribo para el paciente para evitar que se formen coágulos en la sangre. Y resulta que el paciente tiene una alta ingesta, una dieta alta en vegetales y en productos verdes. Estos productos verdes tienen un alto contenido de vitamina K que contrarresta el efecto del anticoagulante. Ese, por ejemplo, es una interacción importante, exacto, pierde el efecto y la persona puede llegar a urgencias nuevamente por un evento trombótico. Es así de simple. Y yéndonos un poquito al escenario cotidiano, estamos en la casa, muchos pacientes o muchas personas tenemos que tomar más de 4 o 5 medicamentos diferentes al día por diferentes patologías o circunstancias. ¿Con qué debemos tomarnos esos medicamentos si realmente el uno no choca con el otro? De eso vamos a hablar enseguida, porque antes saludamos a Gloria, que se encuentra en La Estrella. Bienvenida, Gloria. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su inquietud? Gracias a usted, Janine, por el programa. Es de ustedes. Muchas gracias. Adelante. Doctora, vea, yo quisiera saber qué tan cierto es lo que dicen, porque yo tomo pues pastillas para la presión. A mí hace poco me dio un infarto, ya va a ser 3 meses. Entonces ya tengo que tomar para la presión por la mañana, por la noche. Claro. Por la mañana me salgo tomando como 5 o 6 pastillas, algo así. De verdad que eso es duro, es muy duro eso. Yo me las tomo con agua. Yo, por ejemplo, a veces las paso con una frutica, una mandarinita, pues un casquito, porque por la mañana, y como yo sufro de gastritis, los médicos no han tenido en cuenta eso. Para mí es muy, el estómago me cae pesadas. ¿Y qué tan cierto es que eso afecta
algunas partes del cuerpo, pues por dentro, los riñones o no sé. Y gracias. Muy, pero muy interesante su inquietud, Gloria. Gracias por acompañarnos. Los medicamentos para la presión, para la hipertensión son muy comunes. Sí, nosotros tenemos una alta tasa de pacientes con hipertensión arterial, pero el caso de Gloria, por ejemplo, adicionalmente tuvo un infarto reciente en el cual se combinan medicamentos no solamente para el control de la presión, sino también para evitar un nuevo infarto. Y en este caso es muy importante, pues primero, no sé qué medicamentos toma, pero lo ideal sería que se los tome todos con agua, evitar al menos una hora pues, ingerir alimentos, ¿sí? Pero si definitivamente hay muchas dudas respecto a la medicación, sí sería ideal que pidiera una cita con el médico general, por ejemplo, única, exclusivamente para aclarar ese tipo de dudas, para repartir la medicación y hacerle más fácil la vida también. Pues de esos medicamentos que son muy comunes para las personas hipertensas, doctora, me atrevo a mencionar algunos de esos, si son el losartán, el verapamilo, por ejemplo, las estatinas, que son muy comunes. Sí. ¿Cómo sería esa interacción de estos medicamentos? ¿Y sería necesariamente con el desayuno, con el almuerzo, con la cena? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, el enalapril y el captopril, que son dos medicamentos antihipertensivos de la misma familia. El enalapril no tiene ningún problema en que se ingiera con alimentos o con agua o con el estómago vacío. En cambio, el captopril sí tiene que ser con estómago vacío, solo con agua, evitar la ingesta de alimentos por lo menos una hora. Las estatinas, como la atorvastatina, la lovastatina, la simvastatina, son medicamentos que deben ingerirse o en la noche o en el caso de personas que laboren en horarios diferentes a la hora de irse a dormir. Sí. Porque realmente lo que se busca es que actúen durante la síntesis del colesterol que se da mientras el paciente está durmiendo, no necesariamente en la noche. Después de la pausa, muy breve por cierto, un minuto nomás, estaremos tocando otro tema que tiene que ver con la automedicación y que a simple vista podría no causar ningún daño en el organismo, y son los medicamentos naturistas y homeopáticos. ¿Qué efectos pueden producir en el organismo? Sigan participando a través de nuestras líneas telefónicas que van a ver en pantalla. El tema de hoy en Su Médico en Casa, automedicación, que constituye un riesgo para nuestra salud. Volvemos. Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, automedicarse, un riesgo para la salud. Veamos los siguientes datos muy importantes para que tomemos nota frente al tema de la automedicación. El 80% de las personas mayores de 65 años de edad en el mundo consumen medicamentos a diario, y de ellos el 34% se toma más de 3 grupos farmacológicos. Es importante conocer esas interacciones para mejorar el efecto farmacológico, prevenir fallas terapéuticas y minimizar la posibilidad de incidentes. En la prescripción de los médicos, oigan muy bien esto que es importante para que lo exijan, es obligación escribir si el medicamento se consume con agua, antes, después o con las comidas, que era lo que estábamos hablando ahora. Quienes son prescritos con antibióticos, que son muy fuertes, por cierto, la mayoría de veces los toman con el estómago lleno, pero la ampicilina, dicloxacilina, cefalexina, fosfomicina y acitromicina, monodosis de 2 gramos, deben ser tomadas 1 hora o 2 horas después de las comidas. Si se digieren en forma inadecuada, la infección no se controla y se puede producir una septicemia que pone en riesgo la vida. Los antibióticos del grupo de la quinolona no se pueden consumir con bebidas negras como gaseosas, café o chocolate, porque aceleran el ritmo cardíaco, al igual que algunos jarabes muy comunes también en el medio para la tos. Doctora, ¿qué hay que decir al respecto? Bueno, y generan adicción. Sí. Dentro de los jarabes para la tos tenemos 2 grupos de medicamentos, uno de ellos parecidos al famoso salbutamol, ¿cierto? Que lo que ayuda es a dilatar los bronquios. Pero hay un grupo de medicamentos para la tos que son derivados del opio y que contienen una sustancia que se llama dihidrocodeína, es adictiva y en este momento se ha convertido en una sustancia de experimentación entre los adolescentes, y también, al igual que la heroína, que la morfina, se corre el riesgo de una sobredosis y de incluso la muerte por un paro respiratorio sin atención médica. Grave esto, doctora. Vamos a saludar a Juan David, que se encuentra en Pereira. Bienvenido, Juan David, qué gusto escucharlo. Y saludo especial para nuestros televidentes en esta bella ciudad del Eje Cafetero. Adelante. Buenas tardes, doctora. Para hacerle una pregunta a la doctora. Ya tengo un pariente que estaba en problema de consumo de drogas.
Lo Sí. tuvimos en un programa especial y lo estuvo viendo el psiquiatra. Sí. Terminó tomando clonazepam, ribotril y se lo dan en tableta, en una tabletica por la noche, 1 o 2. Pero llega el momento en que él está tan ansioso que ha tomado hasta 8 y hasta 10 tabletas de una vez. ¿Qué riesgos, qué problemas puede presentar? Es imposible controlarlo porque es como de una forma, ¿qué le digo yo? Desaforada, como una forma ansiedad, ansiosa, compulsiva. claro. Básicamente yo diría eso. Gracias, Juan David, por esta inquietud tan Te interesante. agradezco inmensamente y muchas gracias por el programa, muy interesante, todos los días lo veo. Muchas gracias. Pues muy bienvenido por estos lados todos los días a las 6 y 5 de la tarde. Doctora, hay como un problema de ansiedad, de adicción también y un riesgo altísimo. Sí, el clonazepam o ribotril, como dice el oyente, pues se trata de un medicamento del grupo de las benzodiazepinas que son sedantes y que son altamente adictivos. Ahora, ¿cuál fue el objetivo por el cual se lo iniciaron? Pues no podríamos saberlo, pero son medicamentos que requieren un seguimiento estricto por parte del médico tratante y del especialista y que en lo posible deben suspenderse progresivamente y de la forma más pronta que se pueda para evitar precisamente el desarrollo de adicción. Bueno, la pregunta que hacíamos antes de ir a la pausa, porque es que muchas veces decimos, no, estas goticas son naturales, eso no me produce nada, o tomate esto, porque es un medicamento homeopático. ¿Qué tan buenos o qué efectos secundarios podrían tener realmente? Lo natural no es tan sencillo. Para nada. De hecho, podríamos hablar que los productos naturistas es como hablar de ciencias ocultas. ¿De verdad? Sí. Casi nunca sabemos específicamente qué contienen y adicionalmente se venden de una forma bastante libre, ingresan al mercado sin todas las restricciones que tiene, por ejemplo, un medicamento que requiere una prescripción médica y nos exponemos a múltiples sustancias. Por ejemplo, hay algunos productos homeopáticos que contienen metales pesados en escasas cantidades, pero por ejemplo pueden contener arsénico, talio, plomo, mercurio, que son sustancias altamente tóxicas y que la persona no sabe hasta qué punto puede exponerse, hasta qué punto su organismo los puede tolerar y cuál va a ser esa dosis en la cual el paciente ya no va a responder adecuadamente. Ojo con eso, ojo, ojo. Luz Mary, rápidamente, está en la ciudad de Cali, bienvenida, qué gusto escucharla y nos queda un minutico nomás, así que en breve con su pregunta. Muchas gracias. Lo que pasa es que yo sufro de la de hipotiroidismo. Sí. Y resulta de que a mí me mandan una pasta, ya pasa no me ha controlado eso. Entonces el médico me dijo. La escuchamos. Sí, un médico me dijo que me la tomara con jugo de naranja en ayunas, que así me la podía normalizar más rápido. Entonces no sé qué tenga de cierto. ¿Qué pasta? La levotirosina. Bueno, gracias por acompañarnos, doctora. Bueno, este tema con el juguito de naranja. Este tema siempre es muy interesante, pero realmente la levotiroxina podríamos decir que al lado de la warfarina es uno de los medicamentos más caprichosos que existen. Y lo ideal para la persona que sufre de la tiroides, sobre todo si está muy mal compensada, es que se tome este medicamento a primera hora de la mañana. De hecho, si es necesario que ponga el despertador solo para tomarse la pastilla con agua, ¿sí? Y dejar pasar al menos 1 hora. Lo ideal es dejar pasar 2 horas sin consumir absolutamente ningún otro producto, excepto el medicamento solito. Doctora Isabel, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. A ustedes muchas gracias por la invitación. Y este espacio, de verdad, no es así de simple, podríamos salvar muchas vidas, porque el tema de la automedicación definitivamente constituye un riesgo para la salud. Así que a la hora de tomar las pastas o los medicamentos que tiene que tomar, asesórese muy bien de su médico, exíjale que dentro de la prescripción le diga con qué tipo de alimentos o de bebidas debe tomarse estos medicamentos. A ustedes, gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao.